La reciente revelación de la tercera profecía de Fátima ha tenido un impacto profundo en los Estados Unidos, provocando tanto fascinación como una creciente inquietud colectiva. Este mensaje, que ha trascendido las fronteras del tiempo, parece dirigirse directamente al presente, como si fuera destinado a nuestra era. La profecía, en su núcleo, convoca a los estadounidenses a mantenerse alerta, vigilantes ante los signos que podrían indicar el cumplimiento de las revelaciones divinas. Este llamado no es solo una advertencia, sino una invitación a reflexionar profundamente sobre el rumbo de la humanidad en este momento tan crucial. Antes de continuar, te invito con todo mi cariño a suscribirte a este canal, donde cada día comparto un mensaje profético diseñado para tocar tu corazón y fortalecer tu espíritu. Este espacio es también tuyo, así que aprovecha la oportunidad para dejar tu petición de oración en los comentarios. Cuéntame por quién has estado orando últimamente, por tu familia, amigos, trabajo, sanación o cualquier otra necesidad que te preocupe. Acompaña tu solicitud con el nombre de tu país para que juntos podamos descubrir hasta qué punto este mensaje de esperanza y fe puede llegar. Amén. El misterio que envuelve esta profecía ha llevado a muchos a preguntarse si los Estados Unidos están a punto de enfrentar un capítulo oscuro que fue anunciado hace más de un siglo. Si eres alguien que confía en lo divino y en el poder transformador de Cristo, este es el momento perfecto para unirte a nosotros, seguirnos y mantenerte informado sobre este tema trascendental que podría marcar un antes y un después en nuestra historia. Las apariciones de la Virgen de Fátima en 1917, un evento crucial en la historia de la espiritualidad cristiana, trajeron consigo un mensaje dividido en tres partes. Mientras que las dos primeras fueron reveladas poco después de los eventos, fue la tercera profecía la que sembró una intriga sin precedentes. Esta última revelación, envuelta en un manto de misterio, permaneció oculta durante más de 8 décadas, alimentando especulaciones y teorías interminables. La decisión del Vaticano de guardar esta tercera parte en secreto no fue un acto fortuito, sino una medida estratégica. Muchos consideraron que su contenido era tan impactante que, de haberse divulgado inmediatamente, podría haber causado un pánico generalizado en una sociedad que aún se encontraba tratando de sanar las heridas de la Primera Guerra Mundial y lidiando con una profunda crisis espiritual a comienzos del siglo XX. Este enigma se profundizó aún más en 1959, cuando el Papa Juan XXIII, tras leer la profecía, decidió archivarla en los secretos del Vaticano, instruyendo que no se hiciera pública hasta que llegara el momento más adecuado. Este acto no hizo más que avivar la curiosidad mundial, dejando abierta la interrogante sobre qué podría contener el mensaje que justificara semejante reserva. Finalmente, en el año 2000, el Vaticano divulgó una parte del contenido de esta profecía. Sin embargo, lejos de aclarar el misterio, esta revelación parcial generó aún más preguntas. Teólogos y estudiosos de las apariciones de Fátima se mostraron escépticos, señalando que lo publicado carecía de la profundidad y el impacto que se esperaría de un mensaje tan celosamente guardado. Esta situación alimentó la sospecha de que podrían haberse omitido o incluso alterado elementos clave, dejando abierta la posibilidad de que el mensaje completo nunca haya sido revelado en su totalidad. Al reflexionar sobre la posible conexión entre esta profecía y los desafíos que enfrenta la sociedad actual en los Estados Unidos, es vital considerar cómo esta revelación podría estar vinculada con los problemas contemporáneos. Las primeras partes del mensaje de Fátima advertían sobre el sufrimiento que la humanidad experimentaría si no regresaba a Dios. La Virgen María, al dirigirse a los 3 pequeños pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, no solo predijo la llegada de la Primera Guerra Mundial, sino que también dejó claro que, de no haber un cambio, el mundo sería testigo de conflictos aún más devastadores. Este mensaje no fue simplemente un llamado a la oración o a la fe, sino una advertencia seria sobre las consecuencias de ignorar el camino espiritual. Hoy, mientras el eco de esta tercera profecía resuena, nos encontramos ante un dilema que, más de un siglo después, sigue siendo asombrosamente relevante. ¿Hemos aprendido algo del pasado, o estamos condenados a repetir los mismos errores de antaño? Aunque la Primera Guerra Mundial concluyó en 1918, el mensaje de la tercera profecía de Fátima parecía apuntar hacia un futuro marcado por conflictos aún mayores.
Esta inquietante predicción se confirmó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, un conflicto que dejó una huella de destrucción sin precedentes. En su mensaje, la Virgen María instó a la humanidad a prepararse espiritualmente, subrayando la importancia de oraciones poderosas como un medio para obtener protección divina y salvación eterna en tiempos de tribulación. Por ello, quiero invitarte a descargar mi libro digital La oración poderosa de la Virgen María. Este recurso único reúne una colección de oraciones diseñadas para afrontar las diversas situaciones y desafíos de la vida. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y acercarte a la protección celestial. Haz clic en el enlace que encontrarás en el primer comentario fijado y descárgalo ahora mismo. Las unidades son limitadas, así que actúa rápidamente para asegurarte de obtener acceso a este invaluable material antes de que se agoten. El mensaje de Fátima, tristemente, demostró ser aterradoramente preciso. A pesar de las advertencias celestiales, el mundo no halló la paz, pues las raíces profundas de su sufrimiento, el alejamiento de la fe, el pecado y la falta de arrepentimiento, no fueron atendidas. Esta sucesión de eventos trágicos refuerza la relevancia atemporal de las advertencias de Fátima, invitándonos a reflexionar sobre su posible implicación tanto para los Estados Unidos como para el resto del mundo en la actualidad. El mensaje transmitido por la Virgen María fue claro, directo, pero al mismo tiempo profundamente significativo. Con una sencillez que tocaba lo más profundo del corazón humano, la Madre de Dios urgía a la humanidad a regresar a la fe mediante el arrepentimiento, la oración y una consagración sincera al Inmaculado Corazón de María, elementos que consideraba esenciales para evitar las calamidades que estaban por venir. La Virgen no solo llamaba a la conversión personal, sino que instaba a realizar actos de penitencia como un medio para desviar el curso de tragedias futuras. Sin embargo, la respuesta global fue desalentadora y limitada. La indiferencia y el rechazo al mensaje celestial no solo perpetuaron los conflictos, sino que, tristemente, intensificaron el sufrimiento que podría haberse evitado si la humanidad hubiera regresado a una vida espiritual. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el mundo enfrentó una nueva devastación, la pandemia de gripe española, que cobró millones de vidas en un corto período de tiempo, dejando a la humanidad sumida en el dolor y la desesperación. Poco después, el ascenso de regímenes autoritarios y totalitarios trajo consigo más conflictos y un sufrimiento aún mayor. Esta cadena de eventos, marcada por las advertencias de Fátima, dejó una huella imborrable en la humanidad, recordándonos que ignorar las lecciones del pasado puede llevarnos a abismos más profundos, sin remedio. La segunda profecía de Fátima también contenía una visión perturbadora. En ella, la Virgen María advertía sobre la aparición de un régimen ateo y opresivo que se expandiría por el mundo, fomentando la persecución religiosa y el abandono de la fe, un preludio de la crisis espiritual global que estaba por venir. Curiosamente, esta revelación coincidió con la Revolución Rusa de 1917, que vio el ascenso del comunismo en Rusia, una ideología materialista y antirreligiosa que no solo afectó a su país de origen, sino que también se propagó rápidamente a otras naciones, sembrando el terreno para persecuciones y conflictos. María fue clara: si Rusia no era consagrada a su Inmaculado Corazón, sus errores, representados en ideologías ateas y materialistas, se propagarían por el mundo, trayendo consigo guerras, sufrimiento espiritual y persecuciones a los creyentes. Trágicamente, la historia cumplió esta profecía a cabalidad. Bajo el régimen soviético, se desató una era de represión religiosa sin precedentes, miles de iglesias fueron destruidas y los cristianos practicantes se vieron obligados a refugiarse en la clandestinidad para poder sobrevivir. Sin embargo, las advertencias de Fátima no se limitaban a la destrucción física de los lugares sagrados. Apuntaban a una crisis mucho más profunda, una pérdida generalizada de la fe. Las ideologías políticas y el materialismo ocuparon el lugar de la devoción espiritual, y la fe tradicional fue relegada a un segundo plano. Este cambio de rumbo dejó a la humanidad expuesta a las crisis morales y espirituales que, más que nunca, podrían haber sido evitadas si se hubiera mantenido la fidelidad a los valores espirituales. Hoy, al reflexionar sobre estas profecías, es imposible ignorar las lecciones que nos ofrecen. Nos invitan a recordar que la salvación y la protección divina siempre están al alcance, pero dependen de nuestra acción, oración, arrepentimiento y un retorno sincero a una vida guiada por principios espirituales.
¿Responderemos esta vez al llamado de la Virgen, o repetiremos los mismos errores del pasado, dejando un vacío espiritual que afecte no solo a los individuos, sino a toda la sociedad? Las advertencias de la Virgen María siguen resonando hoy con una urgencia que no podemos ignorar. A pesar de la gravedad de su mensaje, Nuestra Señora también ofreció un rayo de esperanza. Aseguró que si Rusia se consagraba a su Inmaculado Corazón y las personas se dedicaban a la oración, se alcanzaría un tiempo de paz. Sin embargo, la consagración de Rusia, realizada por el Papa Juan Pablo II en 1984, ha sido objeto de debate y controversia hasta el día de hoy. ¿Se cumplió realmente el pedido de Nuestra Señora? En ese momento, algunos sostienen que la consagración llegó demasiado tarde, dejándonos a merced de décadas de tensiones, especialmente durante la Guerra Fría. Este enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética dividió al mundo, manteniéndolo en un estado de inestabilidad constante. La pregunta de si el cumplimiento tardío del pedido influyó en las tensiones prolongadas de esa época sigue siendo un tema de discusión abierto. El mensaje de la Virgen María, aunque lleno de sombrías advertencias, continúa siendo un recordatorio poderoso, no solo de la fragilidad humana, sino también de la esperanza y la posibilidad de cambio. Nos enfrenta a una decisión trascendental: optar por un camino de fe, paz y unidad, o sucumbir al materialismo, el conflicto y la pérdida espiritual. La decisión está en nuestras manos, pero las preguntas que surgen de las advertencias de Nuestra Señora son profundas y siguen siendo pertinentes. ¿Realmente ha desaparecido la influencia de la ideología atea que ella advirtió, o sigue presente, aunque de manera más sutil? Y si esa influencia persiste, ¿qué papel debe desempeñar Estados Unidos en esta narrativa espiritual que, aún hoy, sigue desarrollándose? Cuando el Vaticano reveló la tercera profecía de Fátima en el año 2000, el mundo esperaba con ansias un mensaje que desvelara los misterios guardados durante décadas. La visión publicada mostraba a un obispo vestido de blanco, identificado como el Papa, atravesando una ciudad devastada mientras era testigo de la muerte de clérigos y fieles. Esta representación fue interpretada como una referencia al intento de asesinato de 1981 contra el Papa Juan Pablo II, un suceso que conmocionó profundamente a la Iglesia Católica y a los fieles de todo el mundo. El debate sobre la tercera profecía de Fátima sigue siendo uno de los temas más complejos y cargados de misterio dentro del ámbito teológico y profético. Aunque la versión oficial publicada en el año 2000 no causó el impacto esperado por muchos, su contenido, que mostraba a un papa atravesando una ciudad devastada y presenciando la muerte de clérigos y fieles, se interpretó como una referencia al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, muchos se sintieron decepcionados, pues esperaban un mensaje que incluyera advertencias sobre amenazas más amplias, como una guerra nuclear o catástrofes espirituales globales. Esto dejó un vacío en las interpretaciones, generando la duda sobre si el mensaje realmente se limitaba a un evento ya ocurrido o si se había omitido información relevante. Entre las teorías más discutidas se encuentra la posibilidad de que algunas partes del mensaje no fueron reveladas, como sugirió Sor Lucía, la última vidente de Fátima. Según ella, el tercer secreto podría haber incluido advertencias sobre una gran apostasía o una crisis de fe dentro de la propia Iglesia, algo que, de haberse revelado, podría haber causado una gran conmoción y divisiones dentro de la comunidad católica. Esta omisión avivó las especulaciones de que el Vaticano, al querer evitar controversias, habría decidido retener ciertos elementos del mensaje, especialmente aquellos relacionados con una posible crisis espiritual de mayor alcance. Uno de los aspectos que sigue siendo motivo de reflexión es el contexto geopolítico en el que se produjo la profecía. Durante la Guerra Fría, con la amenaza constante de un conflicto nuclear y las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, algunas interpretaciones sugieren que las partes no reveladas podrían haber hecho referencia a una confrontación global de enormes proporciones. La difusión de un mensaje de tal magnitud podría haber generado un pánico generalizado, lo que justificaría la decisión de no publicarlo en su totalidad en ese momento. Mientras tanto, el enigma de la tercera profecía se mantiene vigente, no solo como una advertencia dirigida al pasado, sino como un recordatorio de la importancia de la fe y la espiritualidad en el presente y el futuro.
En la actualidad, vivimos en un mundo cada vez más influenciado por el secularismo y el materialismo, y las profecías de Fátima parecen llamar nuestra atención hacia una batalla espiritual que trasciende frontera y culturas. Las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, desempeñan un papel crucial en este panorama. Como líder mundial en diversos aspectos, el país se enfrenta a un dilema espiritual. ¿Promoverá los valores religiosos y espirituales, o permitirá que el materialismo y la secularización continúen moldeando su influencia global? Estados Unidos, como defensor histórico de la libertad religiosa, tiene un legado de lucha contra el comunismo ateo, especialmente durante la Guerra Fría. Sin embargo, con el paso de los años, su influencia cultural, a través del cine, la música y la tecnología, ha exportado ideales que frecuentemente privilegian el consumo y la autoafirmación sobre la espiritualidad y los principios religiosos. Esto ha generado críticas sobre el impacto negativo de estos valores en las tradiciones espirituales de otras naciones, erosionando principios religiosos no solo dentro de sus fronteras, sino en todo el mundo. Este dilema también se extiende a las intervenciones militares de Estados Unidos y su participación en conflictos internacionales. Aunque el país ha sido un actor clave en la lucha por la paz y la defensa de la libertad, sus intervenciones, en ocasiones impulsadas por intereses económicos y estratégicos, parecen contradecir el mensaje de unidad y reconciliación promovido por la Virgen María en Fátima. Esta contradicción ha alimentado la preocupación de que Estados Unidos, a pesar de su legado de defensa de la fe, podría estar adoptando un camino que, en lugar de fortalecer los valores espirituales, los debilita. En este contexto, la tercera profecía de Fátima podría tener mucho que decir sobre el futuro espiritual de la humanidad. Las advertencias contenidas en el mensaje, aún no completamente comprendidas, podrían estar relacionadas con los errores de las grandes potencias, especialmente con su tendencia a alejarlas de los valores trascendentales. Si las partes ocultas del mensaje existen y se revelan, podrían ofrecer una visión crucial sobre cómo las decisiones y acciones de hoy están moldeando el legado espiritual del futuro, y sobre el papel crucial que las grandes naciones tienen en preservar los principios espirituales fundamentales para la humanidad. En este contexto de tensiones y contradicciones, la pregunta de si Estados Unidos podrá recuperar su vocación espiritual o continuará promoviendo un modelo materialista tiene profundas implicaciones para el futuro de la humanidad. Las profecías de Fátima siguen siendo una brújula para reflexionar sobre el destino espiritual del país y el mundo, revelando una creciente desconexión entre la misión de Estados Unidos como defensor de los valores espirituales y su influencia global en el ámbito cultural, económico y político. La crisis interna de Estados Unidos, con el distanciamiento de las nuevas generaciones de las instituciones religiosas y la prevalencia de una visión secular y materialista, es un fenómeno preocupante. A medida que el país se enfrenta a una creciente polarización y tensiones sociales, la advertencia de Fátima sobre el abandono de la fe parece más pertinente que nunca. La cultura dominante en Estados Unidos, centrada en el individualismo y el consumismo, está erosionando los principios religiosos y espirituales que alguna vez fueron fundamentales para la nación. Las señales de desastres naturales y la creciente crisis de salud mental se suman a un escenario que, para muchos, refleja las advertencias de la Virgen María. El distanciamiento de Dios y los valores trascendentales tiene consecuencias tanto personales como colectivas. En el ámbito internacional, el país se encuentra involucrado en múltiples conflictos, lo que agrava el riesgo de una confrontación global. La geopolítica, con la competencia entre grandes potencias como China, Rusia y Estados Unidos, podría desencadenar no solo una guerra geopolítica, sino una consecuencia espiritual, según las profecías de Fátima. Este enfrentamiento, ya sea en forma de guerra o crisis social, podría ser interpretado como un reflejo de un abandono de los principios espirituales que deberían guiar las naciones hacia la paz y la reconciliación. Lo que está en juego no es solo el destino de Estados Unidos, sino el de la humanidad entera. Los mensajes de Fátima nos llaman a reconocer los signos divinos en la historia y la naturaleza, que, lejos de ser amenazas, son señales de esperanza y una invitación al arrepentimiento y la conversión. Los cielos encendidos, las tormentas, los terremotos y las crisis espirituales no son más que advertencias llenas de amor divino, destinadas a despertar a la humanidad de su indiferencia y a devolverla al camino de la fe. El reto está en responder a estas señales con una renovación de la fe y la oración.
No se trata de un llamado al miedo, sino a la esperanza y a la acción. La Virgen María, a través de Fátima, insiste en que la oración diaria y la conversión son claves para enfrentar los desafíos del futuro. Este es un tiempo decisivo, y la responsabilidad recae no solo sobre los individuos, sino también sobre las naciones y sus líderes, quienes deben elegir entre el camino de la reconciliación espiritual y el de la división y el caos. Si Estados Unidos elige ser un faro de esperanza espiritual, su influencia global podría cambiar radicalmente, guiando al mundo hacia una mayor unidad y paz. De lo contrario, si sigue promoviendo modelos que priorizan el materialismo y el secularismo, las advertencias de Fátima podrían cumplirse, no solo en términos de conflictos geopolíticos, sino también en la profunda crisis espiritual que enfrentará la humanidad. Este llamado es un recordatorio profundo de que, aunque el mundo esté sumido en la incertidumbre y la oscuridad, cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. En tiempos de desafío, la oración y la unidad en la fe son nuestras mayores herramientas para transformar nuestra realidad y acercarnos a lo divino. La invitación a orar, reflexionar y actuar con propósito no solo nos ofrece consuelo, sino también la fuerza para enfrentar los tiempos difíciles. La Virgen María, en su sabiduría, nos ha dado una dirección clara, que la oración colectiva y el arrepentimiento son esenciales para cambiar el rumbo de la historia. Cada oración, cada gesto de bondad, no solo tiene un impacto en nuestra vida personal, sino que también resuena a través de los corazones de aquellos que nos rodean. No importa cuán pequeñas o grandes sean nuestras acciones, lo crucial es que nos unimos con fe, esperanza y amor, trabajando por un mundo más justo y espiritual. En este momento de prueba, es esencial que tomemos la decisión consciente de regresar al camino espiritual. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra vida, sino que nos unimos a una misión más grande de sanación, reconciliación y paz. La luz de la fe tiene la capacidad de disipar cualquier sombra, y nuestra respuesta a este llamado puede hacer una gran diferencia, no solo en nuestras vidas, sino también en el futuro de la humanidad. Así que, como nos invita este mensaje, debemos actuar con urgencia, con fe y con el corazón abierto. Es el momento de vivir con propósito, de orar por aquellos a quienes amamos, de fortalecer nuestra conexión con lo divino y de caminar en unidad. La luz está dentro de nosotros, solo tenemos que confiar en ella, actuar y compartirla con el mundo. Este mensaje final es un recordatorio profundo de la urgencia y la esperanza que nos invitan a vivir nuestra fe de manera auténtica y activa. Como bien señala, no estamos solos en este viaje. La comunidad de fe que estamos construyendo es un refugio de esperanza y un testimonio del poder transformador de la oración y la acción. Cada pequeña acción que realizamos en nombre de la fe tiene un impacto que va más allá de nuestra comprensión inmediata, pero está conectado con un propósito divino que nos llama a ser portadores de luz en un mundo que lucha por encontrarla. El llamado a la transformación no es solo un acto emocional, sino un compromiso profundo y continuo. Cada paso, por pequeño que sea, nos acerca más al camino que nos invita a seguir María. Uno de conversión, oración, arrepentimiento y amor. Este es el momento de reconocer la gravedad de los tiempos que vivimos y tomar decisiones firmes que impacten no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. El Papa Francisco, al igual que las advertencias de Fátima, nos invita a ser conscientes de que nuestras acciones espirituales no son solo un acto personal, sino una respuesta colectiva a un llamado universal. El rosario, como señala este mensaje, no es solo una práctica devocional, sino una herramienta de transformación que puede detener las fuerzas destructivas que acechan a la humanidad. Es una invitación a no ceder ante la indiferencia, sino a unirse en oración y acción con todos aquellos que buscan la luz de Dios. La pregunta es, entonces, ¿estás dispuesto a responder? Este es el momento de actuar con fe, sabiendo que cada oración, cada acto de bondad y cada paso hacia la conversión personal tiene el poder de cambiar el curso de la historia. La luz de la esperanza está al alcance de todos, solo necesitamos abrir nuestros corazones y responder al llamado divino con valentía y amor. Este mensaje refleja una profunda urgencia espiritual que invita a todos a reconocer y actuar frente a las crisis que enfrentamos hoy, no solo en el ámbito global, sino también a nivel personal y comunitario. La enfermedad silenciosa a la que se hace referencia no es una dolencia física, sino un proceso gradual de alejamiento espiritual que se manifiesta en una desconexión progresiva con los valores fundamentales de la fe y la empatía.
Este proceso es peligroso precisamente porque avanza de manera imperceptible, y lo que comienza como pequeñas decisiones cotidianas como la falta de tiempo para orar o la indiferencia ante el sufrimiento ajeno se convierte en un vacío que puede corromper el alma sin que muchas personas se den cuenta de su existencia. Hoy, más que nunca, la invitación de María, a través de los mensajes del Papa Francisco, es clara: debemos despertar y actuar. Vivimos en una era donde las distracciones tecnológicas, el materialismo y el individualismo generan una desconexión espiritual que afecta tanto a los individuos como a las comunidades. La falta de unidad, el egoísmo y el desdén por el bien común son reflejos de esta enfermedad, y sus efectos ya son visibles en las divisiones sociales, políticas y familiares que experimentamos. El rosario, según la visión de María, es una herramienta poderosa para sanar esta desconexión, un refugio que permite a cada individuo resistir la oscuridad y recuperar el contacto con lo divino. Cada cuenta del rosario se convierte en un acto de resistencia, una pequeña llama de fe y esperanza que contrarresta el avance de la indiferencia espiritual. Así como el Papa Juan Pablo II, a través de su vida y papado, mostró que la fe no vacila ante las adversidades, nosotros también debemos aprender a enfrentar los retos del mundo con valentía y firmeza, sin permitir que la oscuridad nos venza. El llamado es urgente, pero hay esperanza. El mensaje de María no es de condena, sino de redención. El tiempo aún está de nuestro lado si elegimos responder. Cada oración, cada acto de bondad, cada pequeño paso hacia una vida más espiritual contribuye a una resistencia colectiva que puede transformar el mundo. No debemos subestimar el poder de nuestras acciones individuales, porque como señala este mensaje, cada respuesta cuenta en la construcción de un futuro lleno de luz y esperanza. Es el momento de actuar, de dejar que nuestra fe nos guíe y de comprometernos a ser esa luz en medio de la oscuridad. El rosario no es solo una oración, es un recordatorio de nuestra misión en este tiempo. El Papa Juan Pablo II sigue siendo una figura central de la historia de la Iglesia Católica y un faro de luz para los católicos y muchas personas alrededor del mundo. Su vida estuvo marcada por una fe profunda, una resiliencia inquebrantable y un liderazgo ejemplar que, a lo largo de sus 27 años de pontificado, lo convirtió en un defensor incansable de la justicia social, la paz y la dignidad humana. Su vida y su muerte, así como sus últimos momentos, ofrecen lecciones valiosas sobre la vida, la muerte y la espiritualidad. Juan Pablo II, nacido Karol Wojtyła en Polonia, vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la represión bajo el régimen comunista. Fue en estos contextos de sufrimiento y adversidad donde su fe se fortaleció y lo llevó a ingresar a un seminario clandestino durante la ocupación nazi. Su vocación religiosa y su carrera eclesiástica, marcada por su influencia en el Concilio Vaticano II y su posterior nombramiento como Papa en 1978, fueron el inicio de una época que cambiaría el curso de la historia contemporánea. A lo largo de su pontificado, Juan Pablo II fue un defensor ardiente de la paz, viajando por todo el mundo y llevando su mensaje de reconciliación y unidad. A pesar de enfrentar desafíos personales y políticos, incluido el atentado en 1981, nunca vaciló en su misión de promover la paz y los derechos humanos. Su figura trascendió el ámbito religioso, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza y esperanza para millones. En sus últimos años, su salud comenzó a deteriorarse debido al Parkinson y otras complicaciones, pero su fe nunca flaqueó. A medida que se acercaba el fin de su vida, su actitud hacia la muerte fue un testimonio de su fe inquebrantable. Su serenidad ante el destino y su deseo de ir a la casa del Padre reflejaron una profunda aceptación de la voluntad divina, que se convirtió en un mensaje de esperanza para los fieles. El informe médico oficial que detalló sus últimos días y la publicación de sus cartas póstumas no solo clarifican los hechos, sino que también invitan a la reflexión sobre el significado de la vida y la muerte. La serenidad con la que enfrentó su destino, junto con sus últimas palabras y oraciones, subraya la importancia de vivir con fe, esperanza y aceptación de lo que está por venir. El legado de Juan Pablo II no se limita a sus contribuciones políticas o sociales. Su vida espiritual, su defensa de la misericordia divina y su constante llamado al arrepentimiento, la paz y la reconciliación continúan siendo un modelo a seguir.
Su ejemplo, particularmente en sus últimos momentos, es una invitación a todos a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, la importancia de la oración y el arrepentimiento, y el valor de aceptar nuestro destino con fe y esperanza. La figura de Juan Pablo II fue un pilar fundamental en la Iglesia católica moderna, especialmente por su profunda vivencia de la misericordia divina y su incansable esfuerzo por transformar el mundo a través del amor y el perdón. Su enfoque de la misericordia no solo fue teológico, sino práctico, impregnando su vida diaria y sus decisiones papales. Uno de los actos más poderosos que reflejaron esta comprensión de la misericordia fue su perdón al hombre que intentó asesinarlo en 1981. Este gesto de perdón, enraizado en la oración y la confianza en Cristo, mostró el impacto de la misericordia en su vida personal y en su misión papal. El lema, Jesús, en ti confío, que pronunció frecuentemente, se convirtió en un testamento de su total confianza en la divinidad y en el poder redentor de Cristo. Esta oración resumía su espiritualidad y su convicción de que la misericordia de Dios podía sanar no solo a los individuos, sino a las naciones y al mundo entero. En su reflexión sobre las apariciones de Cristo resucitado, enfatizó que las heridas de Jesús no solo simbolizaban su sufrimiento, sino también su compasión infinita, un recordatorio de que incluso el sufrimiento puede convertirse en un vehículo de redención y transformación. Sin embargo, Juan Pablo II no solo predicó misericordia, también defendió con firmeza la enseñanza moral de la Iglesia, guiado por una visión de la dignidad humana que no podía comprometerse. Su postura sobre temas como la moralidad sexual fue clara y decidida. En su encíclica Veritatis Splendor, abordó la moral sexual, condenando el acto homosexual, aunque reconociendo que la orientación sexual no es una elección. A través de este documento, reafirmó que los actos homosexuales, en su interpretación, no expresaban el amor verdadero, sino una distorsión de la entrega mutua, y defendió la visión tradicional de la Iglesia sobre la moralidad humana. En términos escatológicos, Juan Pablo II también hizo un llamado a reflexionar sobre la segunda venida de Cristo y el reino de Dios. Para él, la llegada de Cristo en la historia, con su encarnación y resurrección, marcaba el inicio de este reino, aunque aún quedaba por consumarse en su totalidad. Su visión apocalíptica no era una llamada al temor, sino una invitación a vivir con esperanza, sabiendo que el fin último de la humanidad está entrelazado con la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. El testimonio de Juan Pablo II fue una vida dedicada al amor a Dios y al prójimo. Su legado de misericordia, justicia y moralidad sigue siendo una guía para los católicos y para todas las personas que buscan vivir una vida de fe auténtica. A través de su enseñanza, su ejemplo y sus palabras, inspiró a millones de personas a seguir el camino del perdón, la unidad y la paz, subrayando que el amor y la misericordia no son solo valores abstractos, sino principios prácticos que deben regir nuestras vidas cotidianas.